Hola, hola, buenos días. Hola, ¿alguien me escucha? Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien el audio. Correcto. Ok, pues le estoy dando tiempo aquí a esta cosa para que se adapte tantito. Parece ser que ya estamos ahí. ¿Están viendo la pantalla? ¿Estás viendo la pantalla, Yadira? Sí, profe, sí se ve. Ok. A ver, Yadira, dime si se cambia la diapositiva. Sí, profe, tarda tantito, pero sí se cambió. Cambió de la portada a 2 preguntas. ¿Por qué no se habla de la muerte si es inevitable? ¿Por qué le tenemos miedo? Ok, estamos bien entonces. Parece ser que estamos bien. Vamos a aprovechar un minuto, nada más 2 minutos para reflexionar sobre esta cosa, ¿no? ¿Por qué no se habla de la muerte? Bueno, porque, o a veces cuando a alguien le dicen que se va a morir, como que se alarma, ¿no? Cuando es lo único que tenemos seguro, ¿no? Cuando es eh, básicamente al momento pues no de nacer del alumbramiento, sino al momento de la fecundación, en el principio de generación de la naturaleza, prácticamente al momento de la fecundación, estamos condenados a un periodo nada más, es decir, en ese momento se nos está poniendo un plazo para estar aquí. Entonces, pues eso habría que pensarlo.
Cuando decimos que líbranos de la muerte eterna, bueno, ¿a qué nos referimos? Pues no hay alguna muerte eterna y hay otra que no es eterna, ¿o a qué se refiere? Mortis, pues es ausencia de vida, y entendemos la vida el tiempo que estamos aquí. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de muerte eterna? O que debiera de haber alguien que nos libre de la muerte eterna. ¿Habrá otra muerte que no sea eterna? Habría que preguntarnos. ¿El cuerpo se acaba? ¿Es esta la muerte eterna cuando se acaba el cuerpo? ¿O también podría morir el espíritu que nos anima y el alma que nos da toda la cuestión del sentir, el sentimiento, el resentir? El alma está ligada al corazón, fundamentalmente a las emociones, y el espíritu pues es el motor fundamental que nos mueve, que nos lleva a todos los puertos y que hace posible que hagamos todo lo que hacemos. Ok. Pues en esa parte, en todo lo que hacemos, inevitablemente que como lo querramos ver, independientemente del concepto que cada quien tenga, de las formas, las ideas, pues para mí eso que nos anima a nosotros, esa energía vital que nos hace ir y venir, sentir, sufrir, pues esa es la presencia de Dios. Como lo es también en las plantas y como lo es en los animales y como lo es en los minerales. Así tendría que estar la energía divina en todo lo que anima, a todo lo que existe en la naturaleza y todo lo que está en el cosmos. Entonces es la parte que nos integra a todos. Por eso en todas partes está la presencia de Dios, está en ti, está en las plantas, está en los animales, está en los minerales, está en el cosmos. Es el todo. Pues bueno, con esa reflexión vamos a iniciar el día de hoy. Con la corrosión húmeda, tiene otras formas de presentarse muy... Miren, y aquí el entender en la parte de la corrosión electroquímica, la corrosión húmeda, la corrosión acuosa, a diferencia de la corrosión a alta temperatura, ¿se acuerdan que era la que se da cuando nosotros estamos a temperaturas en las que no existe la humedad y que estamos hablando de una reacción que se da entre el metal y los gases de combustión principalmente, o los gases presentes en el entorno donde está la combustión? Y ahí está la propia atmósfera, si es que la combustión se está dando sin el abrigo o sin la protección. Es decir, hablamos de atmósferas cuando estas no son inertes. Todos entendemos que cuando vamos a calentar un material o lo vamos a llevar a un tratamiento térmico y requiere de una atmósfera inerte, pues tenemos que propiciarla. Es decir, que en esa atmósfera esté ausente la presencia de oxidantes para que no tengamos ninguna reacción en la superficie y la pieza entre al tratamiento térmico y salga perfectamente dimensionada sin que tuviéramos que eliminar cascarillas o hacer remaquinados para eliminar óxidos perniciosos. Creo que sí lo entendemos. El primer tipo de corrosión, de las más comunes, y una de las que nos genera muchas broncas, pues es la corrosión galvánica. Galvánica también se da porque hay cosas que no podemos evitar, pues. Porque cuando nosotros estructuramos un equipo, una máquina, un sistema de elementos metálicos, pues siempre vamos a tener que poner elementos diferentes porque van a jugar diferentes funciones y en alguna parte se integran. Entonces la corrosión galvánica tiene que ver con la necesidad que tenemos de poner en contacto materiales distintos, aleaciones distintas, pues, elementos hechos de aleaciones diferentes. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Entonces las previsiones que podremos tomar, pues cuando se pueda, bueno, pues evitar algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con cuestiones de relación de área. Bueno, esta diapositiva parece que es italiana, no sé qué. Pero simplemente nos está indicando lo mismo que ya hemos dicho, ponemos dos metales diferentes, dos elementos metálicos diferentes, entiéndase pues. La base del chasis de un auto
pues a lo mejor con algún otro elemento que va a hacer una función distinta. Y la base del chasis está hecha de una aleación y el elemento que nosotros estamos poniendo a lo mejor tiene que ver con los rodamientos, a lo mejor tiene que ver con la dirección, con la suspensión, pero es un material de otra naturaleza. Y necesariamente en algún punto tienen contacto. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tenemos dos materiales distintos, bueno, del que le toca tener el comportamiento anódico de acuerdo a su naturaleza, van a empezar a fluir electrones hacia el cátodo y en el cátodo se va a dar un proceso de reducción y entonces va a empezar la degradación del elemento que se comporta como ánodo. Siempre y cuando, no debemos olvidar, haya un electrolito que permita que se cierre el circuito de corriente. Entiendas entonces que si aquí los electrones se están moviendo hacia la derecha, lo que podemos esperar es que a través de esto que es el electrolito, el azul, a través del electrolito se está moviendo la corriente en sentido contrario. Está haciendo así esto la corriente. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que el metal se va a estar disolviendo en iones que conducen la corriente y se están yendo a reaccionar e interaccionar con otros elementos. Finalmente el circuito se cierra, tenemos corriente en esta dirección y electrones en la dirección contraria. Y siempre va a haber disposición de electrones mientras el sistema esté funcionando, siempre vamos a tener electrones disponibles en el cátodo para reaccionar con los oxidantes. ¿Dónde están los oxidantes? En el medio. ¿Quiénes son los oxidantes? Principalmente el oxígeno. ¿Sí? Si el medio es neutro, es alcalino o es ácido. Entonces los elementos van a ser principalmente oxígeno, iones de hidrógeno o también algunos otros elementos metálicos que se encuentren como contaminantes en el medio y que reclamen electrones. Otra forma de verlo, ¿no? Aquí está. La corriente se está moviendo en la dirección ánodo-cátodo, ¿sí? Y en el sentido opuesto estarían los electrones. Los electrones estarían yendo de aquí del ánodo hacia el cátodo a través del área metálica, están disponibles y los procesos de reducción se dan en esta zona. Por lo tanto, tenemos un proceso de corrosión actuante. Dos materiales diferentes, uno que es más noble que el otro, o uno que es más activo que el otro, como mejor se entienda. Esta es la corrosión galvánica. Aquí está algún ejemplo. Estos son muy típicos. Tenemos que poner algún perno, algún tornillo que es de diferente naturaleza. Y aquí, por lo que vemos, el que es más activo es la placa que tiene insertados los tornillos. Aquí vemos otro caso. Necesariamente tenemos que ponerlo así. ¿Por qué? Miren, porque el tornillo necesita ser de ciertas características para que se pueda maquinar. ¿Sí me explico? Y entonces la pieza, la que vamos a atornillar, tiene ciertas propiedades, es una aleación específica, pero el tornillo y la tuerca pues son una aleación distinta, porque si los hiciéramos del mismo material tendríamos el problema de cómo maquinamos el tornillo, cómo maquinamos la tuerca. Esos tienen que ser de una aleación, ¿sí?, maquinable, pues, para que nos entendamos, ¿verdad? Entonces, y no lo podemos evitar, no lo vamos a poder evitar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, por eso es ser más acuciosos en la limpieza y el mantenimiento. Y estas zonas que pueden quedar en una zona de poca aireación hay que cuidarlas más. Si podemos, aquí podemos meterle alguna arandela de plástico, hacer algunas cosas que nos ayuden para que el contacto sea mínimo. Pero eso ya es en el ámbito de la trascendencia y la importancia que tenga ese tornillo. Simplemente, ¿no? Es decir, otra vez les vuelvo a repetir, no es lo mismo un tornillo en un dispositivo ahí intrascendente que lo mismo da que se esté acabando con el tiempo a un tornillo que está haciendo una responsabilidad y que en caso de que falle puede generar algún problema mayor. Entonces, esa es la invitación, de nada más ser más acuciosos en el mantenimiento, estar vigilando. Estas zonas, cuando sean zonas muy ocultas, miren aquí, por ejemplo, se ve muy clarito la corrosión por la diferencia de los elementos que están actuando ahí.
¿vale? Y eso sí lo hemos visto. Esta es corrosión galvánica, netamente. Aquí vemos la estructuración de diferentes materiales necesariamente. Miren, estos son obtenidos por fundición. Estos son obtenidos por fundición. Otros son obtenidos por extrusión, en moldes. Otros son obtenidos por procesos de laminación, estirado. Hay procesos de soldadura. Es un galimatías, pues, lo que tenemos ahí. Pero no lo podemos evitar. Tenemos que estructurar los materiales para un servicio. ¿Qué podemos resolver aquí? Bueno, pues un buen sistema de mantenimiento que tomaría la previsión de tener esto perfectamente pintado, perfectamente pintadito, aislado del medio, las zonas de soldadura perfectamente pintadas. Ese es un buen plan de mantenimiento, dependiendo de lo que conduzcan. A veces decimos, bueno, pues si conducen agua, pues no hay bronca, ¿no? Si se fuga el agua, no hay problema. Pero si lo que estamos conduciendo son sustancias tóxicas, entonces el problema sí puede ser mayor. Contaminación, envenenamiento del medio, envenenamiento de personas, intoxicación de personas, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando a través de esto? Pues cada quien tendría que revisar la situación concreta. Pero sí nos queda claro que la corrosión galvánica pues es muy común. ¿Por qué? Pues por estas cosas. ¿Pero por qué se va a dar la corrosión? Porque nosotros no tenemos el cuidado de dar el mantenimiento y entonces la corrosión va a ser más acelerada que lo que habíamos previsto. Entonces es la acción humana, claro, es la acción humana en los cuidados que debemos de tomar cuando estamos manejando material. Otro tipo de corrosión. ¿Me escuchan? ¿No se cortó la comunicación? No, profe, se puede cambiar. Sí, se escucha. Ok, ¿me escuchas, Frida? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ok. Pues otro tipo de corrosión, así vamos a ir viéndolas todas. Ya después ustedes presentarán algún trabajo específico sobre un tipo de corrosión y ahí vamos a ver toda la problemática que tiene que ver con el caso concreto. Este es otro tipo de corrosión. Esto se presenta principalmente en materiales que tienen películas, sobre todo de tipo polimérico o materiales orgánicos. Se le llama filiforme porque es así como filamentitos, como filamentos, como viboritas que se hacen por debajo del recubrimiento. Más o menos tienen una forma, pues esta sería una fotografía o más bien un dibujo construido para explicar cómo podemos ver al hacer un corte de una bombilla o una bomba, un abombamiento que se hizo como consecuencia de la corrosión filiforme. Miren, podríamos decir que esta es la punta de avance, aquí, es una aleación de aluminio o es un aluminio, esta es la punta de avance y esta sería la cola del filamento. Y sí podemos interpretar que en la punta de avance aquí, pues es una zona muy alta de aireación diferencial, es una pila de aireación diferencial. La que vimos antes era una pila de electrodos diferenciales. Tenemos dos materiales distintos que los estamos integrando y como son de diferente naturaleza, se va a hacer una pila de electrodos diferenciales. Aquí, esta es una pila de aireación diferencial. Esta zona difícilmente va a llegar el oxígeno. Entonces, ¿qué podemos pensar en esta punta? Pues un medio ácido muy agresivo, formado de manera natural. Un proceso de hidrólisis natural se va a formar ahí. Y entonces en la punta, que es muy ácido, pues ¿qué podemos esperar? Que la punta es muy agresiva y va avanzando de manera muy rápida. Y los productos van quedando hacia la cola del filamento. Una pila de aireación diferencial que la veríamos en la pieza más o menos así. Y cuando quitamos esta cáscara que se levantó, pues por debajo hay puros productos de corrosión. Esa pieza está corroída. Este tipo de corrosión se le conoce como corrosión filiforme. Es típica de materiales que son recubiertos sobre todo con materiales poliméricos
principalmente con plásticos, y por debajo se hacen abombamientos, y bueno, el mecanismo es más o menos lo que les decía antes, ¿no? Una pila de aireación diferencial, la punta muy agresiva, una punta muy en la cabeza, una punta ácida, es un medio ácido. Y como es un medio ácido, pues ¿qué hace el ácido? Pues está disolviendo a la aleación. ¿Vale? La aleación, el metal principal, está pasando como ion, interacciona con los elementos del medio para formar algún cloruro, algún sulfato, algún óxido, y continúa avanzando. Y entonces, pues esto también, sobre todo cuando se trata de artículos que deben de tener cierta presentación, pues es indeseable. Otro tipo de corrosión, esta se le llama corrosión en huecos, ahí lo encuentran como, bueno, se escribe crivis, otros dicen crevis, otros dicen que se pronuncia cribais. Finalmente lo pueden encontrar como corrosión en huecos, corrosión en oquedades, otros dicen que es corrosión en grietas existentes, y en inglés pues es el famoso cribais, también muy común. Tiene que ver con esto, miren, tienen una placa, también es una pila de aireación diferencial, acuérdense que nomás hay 3 pilas, pues, electrodos diferenciales, pilas de concentración y pilas de temperatura diferencial. Las pilas de concentración pueden ser de concentración salina o de aireación diferencial. Uno tiene que ver con la concentración de elementos, o más bien del medio, la concentración del medio que está en contacto con las piezas. Entendiéndose que la concentración puede ser mayor en unos puntos que en otros, y eso genera comportamientos anódicos y catódicos. La otra es las temperaturas diferenciales. La otra es aireación diferencial. Entonces, son las mismas en todos los tipos de corrosión. Aquí tenemos otra vez una pila de aireación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Pusimos una placa que dejó una parte aquí, si se fijan, la placa dejó una oquedad, lo suficiente, el espacio suficiente para que aquí se acumulara el corrosivo por debajito de la placa. Ese corrosivo que se acumuló ahí, como no sale, ¿qué pasa otra vez? Hay baja aireación, hay baja concentración de oxígeno, y si se fijan, el medio se volvió ácido. ¿De dónde diablos salieron los iones de hidrógeno? El medio se volvió ácido ante la ausencia de oxígeno. Y entonces, ¿qué empieza? Pues el ácido que se está formando aquí empieza a interaccionar con el metal, lo disuelve, el metal al disolverse deja electrones, los electrones vienen acá, hacen el proceso de reducción. ¿Se acuerdan? Este sería la reducción de oxígeno en un medio ácido. El mecanismo es ácido aquí. Entonces, vienen los electrones acá, se da el proceso de reducción, se forma el compuesto y el proceso empieza a funcionar. Así, miren, electrones hacia las capas exteriores, los electrones hacia allá, los electrones hacia acá. ¿Qué pasa con la corriente? Está en el sentido opuesto. ¿Vale? Electrones así, corriente así. Electrones así, corriente así. La corriente está, el flujo de corriente se está dando por la salida de los iones. Y el sistema va a funcionar mientras haya metal y mientras haya ácido aquí. Mientras la condición se siga dando con una aireación diferencial extrema. Y estas son oquedades, son grietas, son huecos que se dejan. Acá está otro ejemplo. Aquí está la placa, no cubrió totalmente, deja que se almacene aquí, ¿sí? Baja concentración de oxígeno, alta concentración de iones metálicos, viene a derivar en una concentración alta de hidrógeno, la acidificación del medio, y el problema se va a complicar. Aquí hace la extensión de este punto, aquí está el perno que está abrazando los vacitos, aquí está el ambiente, y esta zona es la que está amplificada aquí. Esta grietita que está aquí es la que está generando el problema. Si es que no se le da mantenimiento, no se previó,
rellenarla bien y si era necesario haberle puesto soldadura, alguna resina epóxica, algún polímero, hacer algo pues y vigilarlo. Otra vez, recuerden, la acuciosidad del asunto de prevenir y controlar la corrosión tiene que ver con la importancia de los elementos metálicos, es decir, qué función están haciendo. Si es intrascendente, déjenlos ahí. Probablemente nos vayamos a morir nosotros y esas cosas no van a colapsar, pues. Estamos hablando de las situaciones cuando tienen que ver con manejo de sustancias agresivas, de cuando tienen que ver con proyectos de alto riesgo, donde las cosas pueden derivar en otra situación diferente, o la vida de los equipos. Miren, por ejemplo, aquí estas ranuras en esta estructura que seguramente es por lo que se ve de algún barco, pues ahí está, aquí trabajó la pila de aireación diferencial y esto pues lo podemos asociar a un cribáis porque esta parte se pudo haber rellenado de alguna manera. A lo mejor eso sucedió y en la vida del equipo ya lleva 25 o 30 años, pero ¿por qué no pensar en que los equipos o las instalaciones puedan durar más con un buen plan de mantenimiento? Seguramente que siempre va a ser mejor dar un buen plan de mantenimiento que tener que reponer estructuras o comprar equipos nuevos o comprarnos un barco nuevo. ¿Vale? Pues esa es la tarea de los ingenieros, ¿no? Dar las ideas para ver cómo podemos contribuir para que las cosas mejoren. Esto es ignorancia. Esto es ignorancia, pues. La gente ignora que esto se puede resolver. Mucha gente lo ignora. Consecuencias había una placa aquí en la superficie. Miren, al quitar la placa por debajo de la superficie, ¿qué es lo que aparece? Pues un deterioro tremendo. ¿Puede llevar a qué? Pues a una fuga, a una falla, al desprendimiento de algún elemento que está haciendo una función importante. Entonces, no sé, llevamos 3, galvánica, filiforme y en huecos o en oquedades. No confundir el agrietamiento por tensión con el cribáis. Tampoco no confundir el cribáis con las picaduras. Sí, lo que se forma por debajito de las placas estas de la aireación diferencial, sí generan una especie de picado por debajo, porque es una zona muy localizada. Se hace como una oquedad ahí, pero no hay que confundirlo. El mecanismo no es picadura, es cribáis, se resuelve de otra manera. La picadura es otro tipo de corrosión. Esta es una corrosión, pues a lo mejor muy atípica. Esta tiene que ver con lo que se conoce como desaleación. Generalmente se da en aleaciones que llevan elementos nobles o a veces en aleaciones de elementos nobles. Por ejemplo, cuando ponemos el cobre con el zinc, el cobre con el estaño, y entonces resulta que el medio ambiente de manera selectiva, la naturaleza de manera selectiva, como es razonable pensarlo, se lleva de manera preferencial a uno de los elementos, es decir, disuelve uno de los elementos. Y entonces, aparentemente, la aleación, ahí está. Este ejemplo de desaleación o deszincado se le llama cuando sale el zinc. Lo pueden encontrar como deszincado, ahí en la literatura. Es corrosión selectiva. Lo puede uno ver, todos aquellos que todavía a lo mejor o algún tiempo tuvieron instalaciones de gas que tenían unos tubitos de cobre, un tanque de gas que tenía un tubito de cobre donde conectaba la tubería que se iba hacia la casa, pues. Entonces esos tubitos de cobre, cuando los compramos,
los podemos hacer rollo cuando están nuevos, no están corroídos, pero después de algunos años de tenerlos ahí en el patio de la casa, en el tanque, en el cilindro de gas, los agarramos y queremos hacer esa curva, o los queremos hacer curva y le damos la vuelta un poquito más allá, y algunos hasta se fracturan. Otros prácticamente están tan duros ya que ya no nos van a dar el comportamiento maleable como esperamos para poderle dar la curvatura. Quiere decir que aquí, si le hiciéramos un ensayo, lo que encontraríamos es que ya el porcentaje de uno de los elementos que habíamos puesto como elemento aleante ya bajó considerablemente. Es decir, ya se fue por una corrosión selectiva, es decir, fue atacado de manera preferencial, y la aleación aparentemente se ve como si no hubiera pasado nada, como si nomás estuviera manchada. Pero realmente esta, ¿dónde es crítica? Pues donde quiera que podamos, que pongamos este tipo de, por ejemplo, latones, bronces. Bueno, pues dependiendo de lo que están conduciendo hay que tener cuidado, porque está el tubo sano cuando lo ponemos, hace una función excelente, pero con los años se ve el tubo aparentemente sano, pero con un golpe por accidente o algo puede romperse, y dependiendo de lo que esté haciendo, pues va a ser las consecuencias de su destrucción, pues. Aquí está, son aleación selectiva, algunos ejemplos. También esta es una desaleación, es decir, la salida de algún elemento de manera preferencial. Miren, se le denomina selectiva porque actúa sobre los metales más activos o menos nobles. Dice, por ejemplo, aleaciones plata-cobre actúa sobre el cobre. ¿Sí? Cobre-oro actúa sobre el cobre. Cobre-zinc actúa sobre el zinc. Cobre-níquel actúa sobre el níquel. Cobre-estaño actúa sobre el estaño. Se entiende, el cobre es más noble. La plata es más noble. Cobre-estaño actúa sobre el estaño, hierros fundidos actúa sobre el hierro. Hierro-níquel actúa sobre el níquel. Como ejemplos en general. Es decir, hace un ataque preferencial. ¿Por qué? Pues porque el otro es más noble, pues, o el otro es noble frente a la naturaleza. Y si el otro es noble, pues va a decir, yo no doy electrones. Si lo reclámaselas, pues aquí al vecino, ¿no? Y el vecino es el que los va a dar, porque él es más activo y hasta le agradece al menos activo que le dé esa chamba, porque esa es su naturaleza. Es decir, es natural, ¿no? Es decir, se va a dar la disolución porque es la naturaleza. No es ninguna desgracia, simplemente es cómo estamos nosotros integrando los diferentes elementos. Bueno, puesto que unos son más activos que otros, cuando uno es activo y lo pones con uno que no es activo, el que es activo te agradece, porque el otro le va a favorecer su actividad, pues. ¿Sale? Y el menos activo o el más noble te va a agradecer que lo ligues con uno menos, porque entonces va a descargar toda la chamba al otro. No es casual, ¿eh? Así es la naturaleza, pues. Es la energía libre actuante, es la energía libre disponible o no. Ok. Corrosión por erosión, se entiende. Efecto de acción friccionante con asistencia del medio corrosivo. Hay un efecto, creo que lo comentamos también cuando veíamos la parte teórica, hay una fricción, pero si además de que hay fricción, está presente algún agente oxidante, pues es obvio que contribuye a llevarse los electrones con mayor facilidad. ¿Y qué va a suceder? Que el desprendimiento de materia va a ser más rápido, el desgaste va a ser más rápido, porque hay un agente corrosivo interactuando en la zona de fricción. Si la zona de fricción nada más tiene que ver con el lubricante y la acción del lubricante, pues ahí tendríamos que pensar en que si tenemos falla, pues podríamos hacer un estudio del lubricante para decir
que probablemente es la calidad del lubricante el que nos está afectando. Pero cuando hay alguna situación diferente y encontramos en la zona, en la acción del lubricante, la presencia de oxidantes, entonces hay algo adicional que está contribuyendo. Y no es tanto el lubricante. A lo mejor es que nosotros no estamos dando los mantenimientos adecuados, ni estamos retirando la suciedad y está atrapando humedades más allá de lo debido. Finalmente, pues todo se cierra. La corrosión tiene que estar también, la prevención de la corrosión tiene que estar ligada a mantenimiento y limpieza, necesariamente, ya lo vimos y ya lo vieron. Si las estructuras están perfectamente limpias y todas las zonas de integración perfectamente pintadas, pues no tenemos tanto problema. La bronca es que integramos las cosas, las dejamos ahí y las pilas empiezan a interactuar porque el medio ambiente llega y encuentra el medio propicio para actuar. Estructuras integradas inadecuadamente, pero además al desnudo. Estamos confiando nada más en que las piezas van a formar su propia película, pero acuérdense que no todas las películas son tan buenas. No todas actúan con la mayor eficiencia. Ahí tenemos, por ejemplo, turbulencias, descarga de fluidos que pegan sobre superficies sólidas. Esos son efectos friccionantes. Pero además, si en estos puntos o si los propios fluidos en su composición química traen oxidantes, pues estos actúan aquí también. Si no hubiera oxidantes, pues simplemente es la simple fuerza de impacto y lo que pudiera suceder por el manejo natural. Pero cuando hay corrosivos, entendiendo como corrosivo un oxidante que está buscando electrones, pues aprovecha el medio para realizar el proceso de robar los electrones. Y entonces tenemos una contribución adicional. ¿Y qué podemos ver? Pues estas cosas, miren, lo que les decía, si a través de una tubería manejamos cosas erosivas, pero además presencia de oxidantes, pues van a suceder cosas como esta, o se acuerdan que les platiqué la situación de las propelas, que ya no estaban las aletas para agitar para el agitador, para garantizar la concentración de la pulpa. Bueno, pues imagínense esta cosa así. Nosotros lo único que vimos ya era el puro vástago. Ya no estaba estaba dando vueltas el vástago, pero ya no estaban las propelas estas. ¿Sí? Eran 4 propelas, era una cruz, 4 propelas que se movían a 10 centímetros de la base del agitador. ¿Para qué? Para estar manteniendo una emulsión con una densidad constante. Pues obvio, ¿no? A lo mejor cuando se puso, las propelas cuando se fabricaron, ya ahora me da risa porque en ese tiempo pues todos estábamos espantados, ¿no? Pero ahora me da risa porque, pues a lo mejor cuando se hizo las propelas estas y se colocaron, que vinieron los ingleses y lo pusieron, la David Ashmore, el fabricante a lo mejor sí no contemplaron algunos residuales que iban a traer los minerales de la perla allá de Chihuahua. Y listo, tan simple como eso. ¿Y cómo le reclamas? Tú así, oye, pues es que tú nunca me dijiste, nunca me hablaste de cuáles eran las variaciones que ibas a tener en tus gangas para haber podido pensar o haber tomado alguna previsión. Entonces, fíjense que sí es muy lamentable cuando decimos que la corrosión, pues existe hasta que se presenta, sí, pero ya cuando se presenta a veces ya es muy tarde. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, consecuencias de la corrosión por erosión, y vamos, esto sería con consecuencia de la cavitación, pero vamos a ver aquí. Este es el ejemplo de la erosión. Miren cómo empieza por alguna razón, que a veces es tan simple como la turbulencia que se pueda generar donde se está moviendo una propela o donde hay mucha agitación de aire en un líquido y unas burbujitas que se empiezan a adherir a la superficie de la pieza. Resulta que esas burbujitas, ante la agitación, aumenta la presión del medio
Entonces viene y comprime las burbujas, y las burbujas implotan. Implotar significa que explotan hacia adentro, no hacia afuera. Implotan. Y al implotar, lo que hacen es erosionar a nivel microscópico la superficie. A nivel microscópico. Las burbujas sí las podemos ver, pero el daño que están generando las burbujas al estallar, al implotar, pues al tronar hacia adentro, lo que están generando no lo podemos ver. A veces traen los álabes a reparación y hasta que no se les empieza a observar la superficie, con el microscopio empiezas a ver que efectivamente hay visos de picaduras. ¿Qué pasa? Miren, la primera parte es, ya hubo un fisuramiento microscópico. Luego viene, la turbulencia se mantiene, erosiona más, y el material que hace, si se fijan, tiende a recuperar aquí la película, pero ¿eso qué representa? Que sacrifique metal. Y entonces se hace una especie de oquedad. Miren, aquí ya recuperó. Acá ya profundizó. El material tiende a formar la película. La reacción de la aleación es formar la película. Esa es la naturaleza. Formar la película. Pero como la película está siendo destruida por el efecto erosivo, entonces, ¿qué pasa? Pues con el tiempo lo que tenemos es esto. Y si sigue avanzando, ¿saben qué va a suceder? Esto se va a convertir, se puede convertir en el extremo en una picadura. Porque ya cuando esto aquí avanzó tanto que el producto ya no se puede remover, entonces tapa la superficie y se convierte en una pila de aireación diferencial. Otra vez. Una pila de concentración. ¿Sí la ven la pila? Miren. Cuando esto avance más, imaginen que esto continúa. Aquí inició, aquí estaba, apenas es el primer daño, la primera implosión. Aquí el daño ya continúa, miren, aquí están las turbulencias, las burbujas que se forman en la superficie, implotan, dañan la película y el material que hace a recuperar la película, porque los elementos aleantes dicen, hay que formar la película, hay que formarla, y vuelven a formar la película y van sacrificando metal. Vamos avanzando. Imaginen que esto avanzó por aquí, por donde estoy poniendo el cursor. Cuando ya avanzó a estas alturas, ya es imposible que los materiales producidos por la acción se desplacen y entonces tapan la superficie. Cuando ya tapan la parte superior de la oquedad, se convierte en una pila de aireación diferencial muy agresiva. Y entonces ya es, ahora sí, una picadura generada como consecuencia de un proceso de cavitación. ¿Dónde pega? En la coraza de los barcos. ¿Dónde pega? En la base de las hélices impulsoras de los aviones. Donde quiera que hay turbulencia y humedad, hay la posibilidad de que haya una acción de cavitación y que tengamos, que la naturaleza tenga, la naturaleza hace lo suyo nada más. La naturaleza del material es interaccionar con el medio ambiente, por eso hay algunos elementos que van a formar una película, fíjense, una película de muy buenas propiedades, porque eso es un acero inoxidable, pues. La película es de excelentes propiedades. La película de cromita, pero además fortalecida con otros elementos. A prueba de oxidación. Es inoxidable. Pero no está exenta de la dinámica que la naturaleza prevé por los efectos que está recibiendo. Entonces, estos son ejemplos muy claros para que entendamos por qué a veces pues no vemos la corrosión, no, pues vemos el acero inoxidable ahí limpiecito. El problema está cuando viene la falla. Entonces, ahora sí, pues hay que llevarlo hasta el microscopio electrónico para ver qué diablos había ahí. Y entonces vamos a encontrar grietas microscópicas
Y probablemente al ver los residuos podamos saber qué fue lo que pasó. Al ver los productos de corrosión que estén ahí, hacer un análisis puntual para que el microscopio nos arroje qué elementos hay allí. Imposible de manejarlo físicamente. Estos son productos también de corrosión erosiva. Todos entendemos que en una curva donde ponemos un codo de 90 grados y hay alta presión, ahí va a haber erosión. Y se va a complicar esa erosión si el material lleva partículas, perdón, si la emulsión o la solución lleva partículas. Ah, pero además, si hay oxidantes presentes. Entonces ya no era nada más que está pasando un líquido a alta presión. Es que además el líquido lleva cierta proporción de partículas que están ahí disueltas por alguna razón. Ah, pero además lleva elementos oxidantes. Entonces, lo que podemos esperar es una corrosión de este tipo y lo más seguro es que en la zona donde está el golpe de ariete, donde hace la curva, pues ahí se va a agujerar primero. Entonces, simplemente ya no pensar nada más que era de mala calidad la fundición que nos hizo este codo, sino que hay que pensar en la dinámica. Fíjense, a veces lo que hacen es cambiar el codo, se vuelve a agujerar. Y tampoco no podemos estar pensando en estar observando el codo para ver cuándo se va a agujerar. Lo que hay que hacer, ¿qué sería? Bueno, si la cosa es crítica a partir de lo que se está haciendo, no podemos dejar de conducir esa solución porque es parte de nuestro proceso. No podemos quitarle los elementos oxidantes porque son su naturaleza de lo que estamos manejando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a modificar el codo. Pues vamos a hacerlo de 120 grados. Vamos a darle una conformación distinta. A dar ideas o eliminamos el codo, compramos un tubo con una curvatura natural y quitamos ese codo. Porque a lo mejor también tiene que ver con que este codo es hecho por fundición. O sea, entonces tenemos que pensar. El codo es hecho por fundición. Está conectado a un tubo que es hecho en un proceso de estirado. Y si es un tubo con costura, es un tubo que además está soldado. Si es un tubo sin costura, pues es otra la cosa. Pero de todas maneras no dejamos de tener el efecto galvánico aquí, miren, el efecto galvánico entre el codo, el tubo, hay un efecto galvánico, ya nos queda claro, ya vimos la corrosión galvánica, aquí hay un efecto galvánico, pero además hay un efecto erosivo. Pues podría ser que también esté contribuyendo la corrosión galvánica, porque este sea más activo que el tubo al cual está conectado, hay corrosión galvánica. Pero además hay erosión. Y si las sustancias que estamos manejando llevan elementos oxidantes que reclaman electrones, pues esos aprovechan aquí la dinámica para hacer su chamba también. Pero vuelvo a repetir, es la naturaleza y como nosotros somos enemigos de la naturaleza, somos ingenieros, enemigos de la naturaleza, porque somos los que más la desequilibramos, andamos metidos hasta la esencia de la estructuración atómica para ver qué diabluras hacemos. Bueno, pues esto es lo que pasa. Esto simplemente es la reacción natural. Es la naturaleza, fíjense, es la naturaleza queriendo regresar al equilibrio del que nosotros la sacamos. Nada más. Por eso los procesos en esa dirección pues son espontáneos. No requieren más de que las condiciones se den y la naturaleza actúa. Aquí está la cavitación, otra vez el ejemplo que les dije, miren, aquí está la burbujita, aquí truena. Al tronar, destruye la película pasiva.
¿Y qué hace el material? La vuelve a formar. Este ejemplo está más claro. ¿Qué hace el material? Vuelve a formar la película. Ah, pero para formarla necesita sacrificar iones de la aleación. ¿Sí me explico? Sacrifica iones de la aleación. Y miren acá ya, vuelve a formarse la burbuja, porque ahí está la turbulencia. Aire mezclado con el líquido y hay aire metido y forma burbujas. Otra vez se pega una burbuja nueva, ¡pum!, vuelve a tronar y vuelve a dañar, y ahora pues ya avanzó. ¿Sí fijan acá? Y ahora ya lo que avanzó. Ahora imagínense lo multiplicado por millones de veces, ¿sí? Pues al paso de algunos años, menos de los que habíamos previsto nosotros, es posible que este acero se agujere por picaduras generadas por un problema de cavitación. Un acero inoxidable, que les vuelvo a repetir, son inoxidables, pero no son incorroíbles. Porque cuando generamos el concepto de inoxidable, era porque pensábamos que era a prueba de fuego contra el oxígeno. ¿Vale? Pero resulta que hay mecanismos como este que les estoy poniendo aquí, y otros como los que ya vimos, porque si el acero inoxidable también le dejamos oquedades que permitan un cribage, también se va a agujerar. También se va a dañar el acero inoxidable. Porque la pila que estamos dejando ahí, la pila que se está formando, acuérdense, al ser de aireación diferencial, se vuelve en un medio ácido muy agresivo. Y depende de la contaminación del medio ambiente para que esa pequeña oquedad, sí visible, porque el cribage es visible, a diferencia de estos, que no son tan visibles. El cribage es visible. Es una oquedad que nosotros dejamos cuando hacemos las estructuras. Esto no, esto es un mecanismo que la naturaleza genera, que se da, pues desafortunadamente como consecuencia de la dinámica de trabajo ahí. Cuando veamos la parte cinética, vamos a entender más estas cosas. ¿Cómo se resuelve o cómo pretendemos resolverlo? Bueno, pues poniendo cada vez películas más duras. Y ahí tienes a la gente ahora poniendo recubrimientos de cromo duro para que soporten la cavitación. Así que la película implote, pero que no dañe la película. Que la partícula, la burbuja, implote, pero no dañe la película. Esa es la tarea. Y no siempre da resultado. Entonces, si visitan allí la planta aquí donde hacen las turbinas en Morelia, van a encontrar ejemplos de estos. Los álabes que ellos están reparando ahí por soldadura, rellenándole porque le meten el maquinado y luego le rellenan con soldadura inoxidable, luego le vuelven a maquinar para reparar el álabe, y ya que está otra vez, ahí va otra vez a chambear. Y bueno, pues hay chamba para eso en mantenimiento, hay que estarlos reparando porque se dañan, pues hay que repararlos, hay que soldarlos, hay que corregir las afectaciones a veces por las picaduras. Pues ya se nos fue el rato. A mí se me va muy rápido el tiempo. Y yo espero que a ustedes también, si se les hace pesado, bueno, pues es cuestión del estado de ánimo. A mí se me va rápido porque me gusta platicar de estos temas. ¿Ok? Pues vamos a dejarlo ahí. Yo espero que hayan aprendido algo hoy, hayan escuchado algo que les haya hecho sentido, que algo se les haya quedado en su cerebro, en su hardware, que algo se registre, que valga la pena para que algún día, si se presenta una situación, por lo menos digan, ah, caray, creo que sí hay que revisar la literatura para encontrar alguna cuestión. Hay algo que está relacionado con esto. Parece que me acuerdo, dice uno, ¿no? Y sí pasa, ¿eh? Cuando yo estuve en la industria, muchas cosas que había visto en la escuela, que yo a veces creí que no las iba a utilizar, de pronto hubo necesidad, por lo menos, de hacer alguna reflexión. Entonces, pues jóvenes, gracias.
Gracias Frida, gracias Denise, gracias Yadira, Josué y a todos los demás. A los que estaban debajo de la sábana también gracias. A los que se conectaron y salieron a ordeñar las vacas también gracias. A todos por haberse por lo menos conectado, porque eso me da el registro y siento yo que tengo un grupo numeroso. Órale pues. Que estén bien, nos vemos el día de mañana para concluir con esto. Igualmente, profe, buen día. Nos vemos, profe. Dale, bye. Gracias. Bye. No.